En diciembre del año 2018, don Javier Monzón de Cáceres fue elegido presidente no ejecutivo del Grupo Prisa. También a Pablo Morán. Hola, Pablo. Hola. Porque hay una noticia importante que afecta a esta casa y es que el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como nuevo presidente. La propuesta ha partido del hasta ahora presidente del Grupo Prisa, Manuel Polanco, que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana, el diario El País y Prisa Radio. Los nombramientos han sido aprobados por unanimidad y entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. Javier Monzón, hasta ahora vicepresidente del grupo, ha asegurado que ha sido un honor ocupar ese cargo junto a Manuel Polanco, que ha calificado como una gran satisfacción haber ocupado la presidencia de Prisa en esta etapa de consolidación y proyección hacia el futuro. De hecho, los dos han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo en Prisa y en sus negocios durante este año y han puesto en valor los planes de futuro diseñados que han comenzado a ejecutarse por el equipo directivo liderado por el consejero delegado Manuel Mirat. Pues Javier Monzón, nuevo presidente del Grupo Prisa. Al contrario que don Manuel Mirat, que era consejero ejecutivo, o que el señor don Josep O'Gorlian del Fondo Amber o el jeque Altani, que eran consejeros dominicales, representantes del capital, oficialmente don Javier Monzón de Cáceres era consejero independiente, es decir, que al menos oficialmente no representaba a ningún accionista concreto. Aunque no era ningún secreto que era el Banco Santander quien le había propuesto como presidente no ejecutivo de la compañía. El Banco Santander tenía un capital muy minoritario en Prisa, un 4%, pero tenía una influencia importante por ser uno de los que había concedido créditos a la compañía. Me alegra sinceramente que Amber haya mostrado y hecho explícita su confianza en el futuro de Prisa y en los equipos de gestión de nuestra compañía. Con esta elección, Prisa optaba por un nuevo modelo de organigrama, separando la gestión de la empresa, que quedaría en manos del consejero delegado, don Manuel Mirat, de la presidencia de la compañía, con rango no ejecutivo y por tanto meramente institucional. Un modelo parecido al que ya existía en el Grupo Vocento. Tengo total confianza en los equipos directivos de la compañía, que han luchado mucho este año en medio de una crisis muy complicada y además han tenido que gestionar una situación francamente de gobernanza que no era ideal, para decirlo así, para tomar las decisiones claves de este grupo. Eso no impidió a que los enemigos del Grupo Prisa siguieran presentando insistentemente a el diario El País y el Grupo Prisa como medios controlados por la banca y el IBEX y como al señor Monzón como el todopoderoso de la compañía, a pesar de que está en duda incluso de que leyera el diario El País. Intervenida no creo, porque sigue de presidente con su campaña contra Díaz Ayuso. Prisa produce cada día una tonelada de injurias contra esta mujer que yo creo que Javier Monzón, si existe el cielo y el infierno, se va a encontrar en el infierno con Setién. O sea, yo lo denunciaría por acoso de género a Javier Monzón, el diario de la banda del IBEX 35. Hoy una verdadera vergüenza. Pero don Javier Monzón, cuya principal función era preservar cierta tranquilidad institucional a la compañía, ya dio un primer susto en el año 2019 cuando fue imputado en la investigación del caso de corrupción conocido como Operación Púnica, dado que se investigaba si en su etapa como presidente de la compañía Indra había autorizado pagos a los implicados en la trama Púnica, el entramado de los señores Marjaliza y Granados. En ese momento, los medios de Prisa emitieron un pequeño comunicado, aunque hablando bastante poco al respecto. Entre el 9 de septiembre y el 18 de octubre, un total de 62 personas, entre testigos e imputados, comparecerán ante el juez por este caso. También numerosos empresarios supuestamente vinculados a la financiación ilegal y 6 exdirectivos de Indra, entre ellos su expresidente y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monzón. Ante la imputación de Javier Monzón, el Grupo Prisa, que es el grupo editor de la cadena SER, ante esa imputación, Prisa asegura que su sistema de gobierno corporativo contempla estas situaciones y que el Consejo de Administración aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento y la legislación aplicable. Al final no aparecieron indicios de delito y entonces el señor Monzón fue ratificado como presidente de la compañía. Les decía que siempre, como ya he manifestado con anterioridad, he actuado con el ánimo de buscar el entendimiento de los accionistas, así lo seguiré haciendo en todo momento, porque me parece que eso es lo que beneficia y lo acorde con el interés social de la compañía. Conforme avanzaban los meses, tanto a su derecha como a su izquierda, seguían insistiendo machaconamente en El País es el periódico controlado por el IBEX 35 y don Javier Monzón es poco menos que el hombre todopoderoso del IBEX, cuando en realidad los bancos españoles no han mostrado demasiado interés en gestionar ningún grupo de comunicación desde los tiempos de don Mario Conde.
Además, un banco no necesita tener acciones para influir en un medio de comunicación. Influye mucho más en su condición de acreedor que en la de accionista. Quienes sí estaban demostrando mucho interés en gestionar el diario El País eran los fondos de inversión, en este caso encabezados por el fondo Amber, y también Telefónica, que había cambiado de estrategia y había decidido que quería volver a controlar medios comprando Movistar Plus y siendo el primer accionista español del Grupo Prisa. Inquieta que un fondo buitre sea el principal accionista de Prisa y si cree que en el futuro podría afectar y asfixiar al periódico. También le preguntan sobre el papel de Telefónica. No existe ni la menor presencia ni de Telefónica ni de ningún fondo de ningún tipo en el manejo de la redacción. Pues lo estamos poniendo en marcha con el respaldo de la empresa. Los diferentes sectores de la empresa no sé de la posición, desde luego, pero ni Telefónica ni Amber, que supongo que es el fondo de inversión al que se referían, no tienen en este momento absolutamente ninguna presencia en el manejo de la redacción y yo además se lo agradezco mucho porque es fundamental para mi trabajo. A ellos se les sumó un nuevo interesado en la compañía, don Blas Herrero, que en noviembre del año 2020 presenta una oferta para comprar todos los activos del Grupo Prisa por 200 millones de euros. Nótese la caída de valor de la compañía. En el año 2010, el valor atribuido a todos los activos de Prisa era de 2.000 millones de euros. Y en el año 2020, don Blas Herrero lo cifraba en 200 millones de euros. Lo más intrigante es que esa operación de don Blas Herrero parecía fomentada por el Banco Santander, que parecía tener mucho interés en desentenderse de todo lo relativo a Prisa, encasquetándoselo al señor Herrero. La oferta del señor de X fue rechazada, pero dejó muy tocado a don Javier Monzón. Y una cosa más, una noticia que afecta a esta casa. El Consejo de Administración del Grupo Prisa, del que forma parte la cadena SER, ha desestimado la oferta del empresario Blas Herrero, propietario del Grupo Kiss FM, para hacerse con los negocios de radio y prensa de Prisa. Sira Valdés. Hola, buenas tardes. El Grupo Prisa asegura que hoy el Consejo de Administración ha analizado los términos de la propuesta y ha acordado por unanimidad desestimarla. La sociedad continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio y evaluará, de resultar procedente en el futuro, cualquier expresión de interés que pueda recibir, como ha sido el caso de las transacciones comunicadas en las últimas semanas. La comunicación ha sido remitida ya al regulador, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La oferta para vender los medios a nosotros como accionistas nos molestó mucho y nos llevó a pensar que había un conflicto de intereses en Javier Monzón. Habló y propició una oferta que era indecente, a precio de derribo. Vamos a demostrar que los medios valen mucho más de 200 millones. Eso provocó la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria para diciembre del año 2020, junta en la que el fondo Amber y Telefónica unieron sus votos y destituyeron a don Javier Monzón como presidente no ejecutivo del Grupo Prisa. La propuesta es el cese de don Javier Monzón de Cáceres como consejero. Don Javier Monzón se encuentra en situación de conflicto de interés respecto a la propuesta de acuerdo de cese y en consecuencia se abstendrá de votar las acciones cuya representación les haya sido otorgada sin instrucciones precisas de voto. Y aún en la portada, la Junta de Accionistas de Prisa, el grupo editor de la cadena SER y del diario El País, ha destituido esta tarde a su presidente Javier Monzón. Javier Monzón ha sido destituido por la Junta General de Accionistas a propuesta del fondo de inversión Amber Capital que dirige Joseph O'Gurlian en un movimiento que ha contado con el respaldo de Telefónica y de otros accionistas minoritarios. La votación, que se ha planteado solo 2 horas antes de la Junta de Accionistas y fuera del orden del día previsto, se ha resuelto con el 52,2% de los votos a favor del cese y el 46,1% en contra. Amber ha justificado su decisión en que el hasta ahora presidente no compartía la estrategia de segregar los negocios de educación y medios de comunicación. Monzón ha negado que se haya opuesto a esa estrategia. No es veraz, ha dicho, ni responde a los hechos que yo no comparta esa visión estratégica que yo mismo he impulsado, concluía. También ha dimitido la consejera independiente Sonia Dulá por motivos personales y profesionales, ha alegado. Llevamos un año con muchas tensiones con el presidente, tensiones sobre la estrategia del grupo. Nosotros queríamos pues una división de las áreas de negocios pues más clara y también sobre el desapalancamiento del grupo. Y
llegó a un punto de tensión muy fuerte durante la crisis COVID, porque queríamos vender Santillana a España para poder resolver el tema de la refinanciación de la compañía. Al final se acordó, pero después de duras negociaciones, ya en junio emitimos un voto de abstención durante la Junta General para significar al presidente que no estábamos de acuerdo con su estrategia y su modo de gestionar el Consejo y la gobernanza. Y decía también que me alegra la coincidencia en la hoja de ruta denominada de separación de los negocios, a la que yo también había hecho referencia, y que, como he repetido hoy en varias ocasiones, es un objetivo común del Consejo desde comienzos de este año. Pero no es veraz ni responde a los hechos que yo no comparta esta visión estratégica que he impulsado y que creo, les decía antes, personalmente haber conseguido que haya sido aceptada por el Consejo por unanimidad y por una amplísima mayoría, que me consta explícitamente, de nuestros accionistas. Y yo creo que pues la oferta de Blas Herrero, que lleguemos a aprender que él estuvo en discusiones con él y también estuvo tratando de propiciar ofertas para nuestra área de medios en un momento que yo creo que está muy caducado y a precios de derribo, pues nos llegaron a pensar que había un conflicto de interés importante y había que cambiar la cúpula del Consejo de Administración. He evitado siempre, creo haber conseguido en casi todas las ocasiones, la división entre los accionistas y la fractura entre estos y entre los consejeros, y en un día como hoy he querido actuar igual, voy a seguir actuando igual y, por supuesto, haciéndolo compatible con el rigor que creo que los órganos societarios de una compañía como esta, de una compañía cotizada, deben en todo momento llevar a cabo. Y ya sin más dilación, cedo la palabra al secretario para que nos informe del procedimiento para votar este asunto que hemos incorporado al orden del día. El propio responsable del fondo Amber, señor Joseph O'Gorlian, asumió la presidencia no ejecutiva del Grupo Prisa. Después de 5 años siendo el accionista mayoritario de la compañía, pero siendo excluido de las páginas del periódico, por fin, después de ese movimiento, El País publicó la primera entrevista al señor Joseph O'Gorlian para que fijara su posición y además para que volviera a meterse con los anteriores directivos, don Juan Luis Cebrián y don Javier Monzón. Después de ese movimiento, el señor O'Gorlian ha colocado como consejero representante del fondo Amber en Prisa a don Miguel Barroso, el que fuera secretario de Estado en el gobierno del señor Zapatero y archienemigo del diario El País en el pasado, por considerarle un brujo visitador de la Moncloa y uno de los fundadores de La Sexta. Algunas actuaciones políticas individuales creo que merecen una reprobación social, como es el caso que el antiguo secretario de Estado de Información, que concede una licencia de televisión y tras cumplir con el deber que parece que tienen todos los secretarios de Estado cuando salen del gobierno de escribir una novela, ha acabado de directivo de un accionista de referencia de esa televisión agraciada. Esas son algunas de las facturas que hay que pagar por las aventuras del señor Cascos o del señor Aznar. Esperemos que las del señor Barroso o del señor García Ferrera no nos vuelvan a costar otros 1.000 y 1.000 y 1.000 millones. La salida del banco HSBC del capital de Prisa y la entrada del grupo francés Vivendi ha sido el último cambio relevante en Prisa. Los últimos movimientos parecen dejar claro que no son los bancos las entidades que tienen más interés en gestionar medios de comunicación en España, sino los fondos de inversión, Amber en el caso de Prisa y el fondo Cobas del señor Paramés en el caso del grupo Vocento. Yo creo que hay un tema serio a reflexionar y es que al final de todo el proceso el principal grupo de comunicación español va a acabar en manos de unos fondos de inversión más o menos especuladores, lógicamente porque son fondos de inversión, y esto es un tema realmente a reflexionar, ¿no? La mayoría del capital va a ser de ahí y esto no sé si tiene consecuencias, pero puede tenerlas. Sí, hemos estado reunidos con Fidelity, hemos estado reunidos con Amber, hemos estado reunidos con muchos. O sea, al final somos una empresa privada, si es que esto de capital español o no, somos una empresa, entiéndeme, pública en el sentido británico del término, somos una empresa cotizada, quería decir.
Cuando tú eres una empresa cotizada, lo que tienes que procurar es que tus accionistas tengan el mayor valor para sus acciones posible. Y luego, si puedes tener un accionario de control que asegure tu solvencia, nosotros tenemos atributos ideológico-editoriales que mantener. Tener un núcleo de accionistas que garantice que se va a poder trabajar en esas bases con una cierta libertad, con una cierta independencia de criterio, es muy importante. Entonces ese núcleo principal es importante. A partir de ahí, la aparición de fondos está bien. Propicia un cierto volumen de cotización, un cierto respaldo. Tú tienes que darle explicaciones cada 3 meses o menos de los parámetros de tu gestión, estás obligado a hacer Investors Day, donde vas a reflejar la estrategia de la compañía, te examinas. Y son especialistas de mercado, con lo cual ellos van a decirle a los accionistas minoritarios no especializados: oye, estos tíos tienen un proyecto que vale la pena o no lo tienen. La independencia es fundamental. O sea, para mí como accionista, para mí como inversor, un grupo de medios me vale solamente si es independiente, porque es lo que vale para los lectores, que son nuestros clientes al final. O sea, si pierdes la independencia, pierdes tus lectores, pierdes tu fondo de negocio, pierdes tu negocio. Con lo cual, tener fondos de inversión... Es que luego hay toda serie de categorías como de clichés. Sí, el tópico de los fondos buitre y tal. Siempre... Son fondos de inversión profesionales que van buscando rentabilidad. Si tú tienes un proyecto de plan de negocio que responda, ellos lo van a acreditar. Eso no está mal.